Buenas noches, preciosas amigas de Dios y amigas mías. Nuevamente estamos aquí unidas, acercándonos primeramente a nuestro Señor y después entre nosotras, agradeciendo a Dios que nos dé una nueva oportunidad para conocerlo por medio de su palabra. Muchas gracias, mujer hermosa, porque haces un espacio para venir a escuchar la voz de Dios. Como yo, todas tenemos muchas ocupaciones y muchas cosas que hacer, pero a Dios le agrada que podamos dejar un tiempo para Él, por lo menos al final de la noche. Gracias, amada mujer de Dios, por tu atención. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Por favor, acompáñame. Buen Dios y Padre eterno, en esta noche queremos darte gracias por permitirnos nuevamente acercarnos a tu hermosa presencia. Gracias, Señor Jesús, porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra el día de hoy. Ayúdanos con el poder de tu Santo Espíritu a poderla guardar en nuestra mente y en nuestro corazón, y que esa palabra haga en nosotros la obra que tú quieres hacer en nosotros. Perdónanos, Señor, si en ocasiones somos rebeldes y no queremos oír tu voz. Pero ayúdanos, no estamos solas. Sabemos que nos has dejado al precioso Espíritu Santo para guiarnos y para mostrarnos el camino que necesitamos seguir. Señor Jesús, yo pongo en tus manos mi vida y te pido que seas tú poniendo la palabra en mi boca, que quites toda palabra vana de mí, Señor, y que esa palabra que tú pongas pueda llegar directamente al corazón de mis amigas. Gracias te doy, bendito Rey, por esta oportunidad hermosa de estar a tu lado. Te amamos, Señor, y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en esta noche vamos a iniciar con el capítulo del Evangelio de Juan, el capítulo 11. Recuerden que estamos estudiando este Evangelio, que es hermoso y que nos ha dado muchas enseñanzas. Y se trata de que estas enseñanzas que vamos recibiendo, pues las vayamos poniendo por obra. Dios nos llama para ser oidoras y hacedoras, porque de nada nos sirve estar leyendo la Biblia y estar no perdiendo el tiempo, porque esto no es una perdedera de tiempo, sino ganando tiempo para nuestra vida. Si no ponemos por obra lo que vamos aprendiendo, no le vemos ningún fin, ninguna intención. Pero aquí estamos, mujer hermosa, y yo te agradezco tanto que estés conmigo en esta noche y que esta palabra sea de gran bendición para tu vida. El capítulo de Juan 11 tiene como título La muerte de Lázaro. Y como introducción dice así: empieza uno de los relatos más extraordinarios de este evangelio, en el que sin duda hará Jesús la más grande señal de todo su ministerio, en una aldea llamada Betania, conocida como de María y Marta, las cuales tenían un hermano llamado Lázaro, el cual estaba muy enfermo. Empezamos. Vamos del capítulo, estamos en el 11, del versículo 1 al versículo 6. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de Marta y María, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Estamos aquí leyendo en la palabra de Dios que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro.
Y Marta y María, que conocían a Jesús, dice aquí que eran muy amados para él, y yo creo que ellos también amaban a Jesús. Y entonces tú te puedes preguntar, bueno, si Jesús amaba tanto a María y a Marta y le están diciendo que Lázaro está enfermo, ¿cómo te imaginas que Jesús se tardó 2 días en regresar a donde estaba Lázaro? O sea, yo cuando leí esto por primera vez dije, bueno, pues qué intención tenía Jesús al tardarse. A mí me dicen que mi amiga está enferma y pues me da el ataque. Ahorita ya estoy más tranquila, pero cuando estuve preparando esta enseñanza, venía a mi memoria la imagen de una gran amiga que Dios me regaló desde que teníamos 11 años. Y esta amiga pues se fue a la presencia de nuestro Señor. Dios me dio la oportunidad de estar con ella en los últimos tiempos de vida y me dio también la oportunidad de entregarle su vida a Cristo. Y no puedo más que extrañarla porque yo sé que está mejor al lado de su Señor que al lado mío y al lado de su familia. Y me pongo a pensar esto, dije, ¿cómo es posible que cuando Jesús supo que su amigo Lázaro estaba enfermo, todavía se tardó 2 días? Lo vamos a ver más adelante. Y algo importante que le dice, que dice Jesús, porque dice, enviaron las hermanas para decir, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Y entonces Jesús les dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. En estos tiempos estamos sufriendo tiempos de enfermedad. Y de verdad que yo le agradezco tanto a Dios porque ha habido enfermos que han sanado, también ha habido enfermos que han partido. Pero le agradezco tanto porque en su partida de aquellos que se han ido en los brazos de su Señor. Se han ido cuando se pusieron a cuentas con Dios. Y también hemos tenido enfermitos a nuestro alrededor que sí han padecido y han sufrido. Es fuerte esta enfermedad del COVID, dolores en los huesos, en la cabeza, en el cerebro, en las piernas, ¿sí? Pero como lo dice aquí, no es una enfermedad de muerte, sino que es una enfermedad para mostrar la gloria de Dios. Jesús se refiere a la enfermedad de Lázaro como no de muerte, pues sabía lo que iba a ocurrir. Él amaba a aquella familia y tardó 2 días en llegar, pues no quería estar allí y no quería ver cómo la muerte se llevaba a su amigo. Tú puedes decir, bueno, pero pues Jesús es Dios y Jesús pudo detener esa muerte, pero él tenía un propósito mejor y él sabía que iba a suceder algo grande y sabía sus tiempos. Dios sabe los tiempos en que tiene que actuar. No es en el tiempo tuyo, no es lo que tú digas, no es como tú digas, no es cuando tú digas, es cuando Dios dice, ahora es el tiempo. Y Jesús dijo, todavía no es el momento. Cuando yo pues que estaba enfermo, Lázaro se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba. Vamos a ver por qué. Continuamos con el versículo 7 al 10 y dice así. Después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez quieres ir para allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Los discípulos querían impedir que Jesús regresara a ese lugar, porque un tiempo antes, justamente en el lugar donde estaba Lázaro, estuvo a punto de ser apedreado por los mismos fariseos. Lo estuvimos revisando la semana pasada. Recordamos que los fariseos no lo querían
porque lo sentían como un enemigo para ellos, para su ley, para sus costumbres, para sus tradiciones. Ajá. Entonces procuraban matarlo. Y los discípulos lo que querían era proteger a su Señor, a su rabí, a su maestro, de no regresar a ese lugar para no ser apedreado. Y sin embargo Jesús, ¿qué les responde? ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y es muy cierto, tenemos 24 horas, de los 24 horas dormimos 8 horas, y entonces nos quedan 16 horas para trabajar, para hacer muchas cosas. Ajá. Y es el día en el que podemos trabajar. Por eso Jesús le dice, no importa, o sea, yo tengo que hacer el trabajo que Dios me mandó a hacer. Y vámonos ahorita. Hola, hermanita Moni, qué bueno que estás aquí. Y vámonos ahorita que es de día, ahorita que yo puedo hacer mi trabajo. La noche se hizo para descansar y para otras cosas también, para orar, para interceder. Ajá. Pero vamos ahorita que es el momento. Lo que los discípulos querían era impedir que Jesús fuera al mismo lugar donde lo habían querido matar. Dice, no acaban de entender que tienen que volver al mismo lugar que los judíos habían tomado piedras para lapidarlo. Y la respuesta de Jesús se refiere a la obediencia a la voluntad de Dios, ya que al caminar a la luz del sol no hay tropiezo y se puede trabajar, pero al llegar la noche no se ve el camino y es fácil tropezar, lo que impide continuar la obra. ¿Qué aprendemos de esto? Tú y yo tenemos la luz de Jesús. Y Jesús nos dio la luz precisamente para hacer su voluntad, como dice aquí. Hola Susi, bienvenida. Y es el momento, tenemos que aprovechar, ¿sí? ¿Cómo vamos a compartirle a las personas que nos rodean de noche? De noche todo el mundo está dormido. Pero aprovechamos el trabajo, pero aprovechamos las oportunidades que Dios nos da para poderles compartir de su amor. Jesús sabía que tenía que ir a cumplir una misión que el Padre le había enviado a hacer. Tú y yo tenemos que cumplir la misión que Dios Padre nos mandó a hacer. Y tenemos las oportunidades para poder hacerlo. ¿Sí? Vamos a aprovechar todos los momentos. Ahorita es un poco difícil por la pandemia, porque no puedes salir de casa, porque estás trabajando en tu computadora. Hola, Ami, bienvenida. Qué sé yo. Pero bueno, Dios nos da la oportunidad de trabajar, de hacer su voluntad. Jesús no podía detenerse ahí donde estaba, no podía decirles, no, sí, mejor me quedo porque no me vayan a apedrear. Jesús sabía que Dios iba a hacer un milagro en ese lugar y por eso les dice, vamos. Ajá. Del 11 al 16 dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean, mas vamos a él. Y dijo entonces Tomás, llamado Dídimo o gemelo, a sus condiscípulos, pues vamos también nosotros para que muramos con él. Ellos no entendían mucho de lo que Jesús estaba intentando hacer. Ellos lo único que querían era impedir que él fuera al lugar donde lo podían apedrear. Sin embargo, Jesús les tiene que explicar, bueno, vamos porque Lázaro ha muerto, Lázaro duerme. Y entonces ellos le dicen, bueno, pues si duerme, ¿para qué vamos? Ya nada más, ¿a poco vas a ir? Igualmente a mí, gracias. ¿A poco vas a ir nada más hasta allá de regreso para despertar a Lázaro? Entonces, como dice ahí, si duerme, sanará. Y Jesús les tiene que explicar.
Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y entonces, como ellos vieron que no podían disuadir a Jesús de ir al lugar donde su amigo Lázaro había muerto, le dice Tomás, pues entonces vamos a morir con él también. Los discípulos no entienden lo que Jesús quiere decirles hasta que les informa con toda claridad y quieren detenerlo diciéndole, si duerme, sanará. ¿Para qué vas? ¿Nada más vas a ir a despertarlo? Él se va a despertar, va a estar sano. Pero Jesús sabe que los discípulos tendrán ocasión de ver un gran milagro que va a fortalecer su fe, por lo que se ponen en marcha y Tomás los desafía a perder la vida con Jesús. Fíjate, tú y yo somos siendo en estos momentos y en todo momento, si tú lo quieres, somos discípulos de Jesús. ¿Qué es un discípulo? Es un alumno. ¿Quién es el maestro? Jesús es nuestro maestro, ¿sí? Y Jesús lleva a sus discípulos porque sabe que van a presenciar un gran milagro. Jesús te lleva y me lleva a mí a lugares a donde te muestra su poder, su misericordia y su amor. Entonces, cuando tú eres guiada por el Espíritu Santo de Dios, muchas veces no entendemos la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo te dice, vamos, tienes que llegar, tienes que ir, yo te acompaño, yo voy contigo. Mucho hemos hablado de que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, es la tercera persona de Dios, ¿sí? Es el que se encarga de santificarte a ti. Pero para hacer ese proceso te tiene que meter, te tiene que sucumbir en las aguas del Espíritu Santo, en las aguas de nuestro Señor Jesucristo. Te tiene que llevar por lugares que tú no entiendes. Los discípulos no entendían por qué tenían que regresar forzosamente a ese lugar hasta que Jesús les dijo, vamos, porque Lázaro ha muerto. Entonces ya no dijeron nada, digo, bueno, pues ya Lázaro se murió, algo va a pasar. Yo me imagino que ellos pensaron, algo iba a suceder. Y vaya que Jesús tenía algo grande que hacer en ese lugar. Del 17 al 20 dice así, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días ya que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judeos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta y María eran unas hermanas muy especiales. Quizá algo se parezca a nosotros. Marta era emprendedora, era inquieta, era de esas mujeres que, como muchas de ustedes y de nosotros, bueno, yo soy más como María, ¿verdad? Pero a Marta no le gustaba que hubiera un traste sucio, que hubiera un sillón polvoso. No, Marta estaba cuando supo que Jesús llegaba hacia donde ellos estaban. Aquí ya habían pasado 4 días. Ajá. Y en la casa de Marta y María había gente, porque se acostumbraba de alguna manera a acompañar a la familia del que fallecía por 7 días. Guardaban el luto y por 7 días la gente que conocía a la familia la acompañaba. Entonces había gente en ese lugar. Y Marta quizá estaba atendiendo a todos y haciendo de comer, ya me la imagino. Y María se guardaba, María se apartaba, quizá María entristecida, quizá dolida, quizá angustiada por lo que pudo haber pasado y no pasó. Ajá. Pero ahí sale Marta a recibir a Jesús, ¿sí? Y salió a encontrarle. María se quedó en su casa, ¿sí? Ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Sin embargo, el duelo seguía por 7 días, porque lo que aún hay gente con la familia. Marta alcanza al Señor al saber de su venida, y María reflexiva y tranquila, aguarda
la llegada de Jesús. ¿Tú cómo eres? Cuando alguien te dice, ya llegó la familia, no sales, corres, brincas. Yo soy así. Me encanta que llegue que llegue la familia aquí a la casa de ustedes, acá en Villa del Carbón, que lleguen mis amigas, que lleguen invitados. Soy feliz. Y yo quiero ya salir hasta la esquina y abrirles la puerta y que vengan y todo. Y a lo mejor tendría que ser diferente, ¿verdad? Estarle dando gracias a Dios, ya llegaron, espero a que lleguen, ¿sí? Pero bueno, es el carácter de cada quien. En este caso, Marta era muy loquilla para hacer las cosas. Lo vemos, si tú lees el libro de Lucas, en el versículo 10, ves otra historia de Marta y María cuando Jesús llega a su casa y María deja de hacer todo para escuchar la voz de Jesús y Marta se enoja porque María no le ayuda. O sea, ¿cómo te atreves a dejarme sola? Es otra historia, pero es para que conozcas más o menos cómo es Marta y cómo es María. Entonces Marta sabe que Jesús va llegando a su casa y deja todo y sale al encuentro y, Señor, ¿sí? ¿Qué le dice Marta a su Señor? Del 21 al 24. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tú y yo hemos perdido familia. Cuando yo leí por primera vez este versículo, yo le decía al Señor, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi papá no hubiera muerto, mi mamá no hubiera muerto, mi amiga no hubiera muerto, mi tía no hubiera muerto. Y toda la familia que se ha ido no hubiera muerto. Pero fíjate lo que contesta Jesús. Pero dice Marta en el 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. O sea, Marta le dice a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que si tú le pides algo a Dios, Dios te lo va a conceder. Ajá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta expresa convencida a Jesús que si hubiera estado al lado de su hermano, le habría sanado, pero confía también en la oración poderosa de Jesús, convencida de que su hermano volvería a vivir, expresando su fe en la resurrección final. En estos tiempos era difícil entender lo que era la resurrección, por cuanto había parte de los fariseos, los maestros de la ley, que creían en la resurrección, pero había otra parte llamada los saduceos que no creían en la resurrección, y ellos eran los que enseñaban al pueblo, les enseñaban la ley de Dios. Entonces, unos creían, otros no creían, pero Marta le agrada a Dios cuando Marta le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Yo sé que resucitará mi hermano en la resurrección en el día postrero. Tú y yo creemos en la resurrección, porque es una enseñanza, es una doctrina que nos han enseñado desde que éramos pequeñas, ¿sí? Y más nos vale creer en esa resurrección, porque qué triste pensar, como muchas personas piensan, no, yo me voy a morir y ahí se quedó mi vida, ahí me voy a quedar, me van a comer los gusanos y ya no voy a saber. No, jamás. Hay una resurrección, porque lo dice el credo y lo hemos repetido desde que somos pequeños, ¿sí? Que Cristo viene para resucitar a vivos y muertos y su reino no tiene fin. Sí, pero viene precisamente para resucitar a vivos y muertos y pasar al juicio y hacer, no sé, van a abrirse los libros y van a estar ahí anotados nuestros actos, ¿sí? Por eso viene una resurrección, pero tú y yo tenemos que estar tranquilas porque estamos recibiendo de Dios. Hay una palabra en Apocalipsis que dice que van a ser los libros abiertos y que si no está escrito nuestro nombre en esos libros, no vamos a poder entrar con Dios. Y entonces, ¿con quién nos vamos a ir? Ni siquiera pensarlo. Entonces aquí
Marta está reconociendo que sí, que algún día su hermano va a resucitar, como dice, en el día postrero. Pero ¿qué le contesta Jesús del 25 al 27? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Cuando un familiar muere, generalmente se habla mucho de esta parte, de esta porción de la Biblia, pero muchas veces no la podemos entender. Como dice por ahí una palabra en el libro de Job: de oídas lo habíamos oído, pero ahora nuestros ojos lo ven. Nuestros ojos con la palabra de Dios son abiertos y el Espíritu Santo nos revela lo que tenemos que entender y lo que tenemos que guardar en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús le contesta a María, no Marta, es Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú tienes un ser querido que partió con Dios, yo también lo tenía, ¿sí? Pero durante su vida, porque abajo dice algo bien, bien específico: todo aquel que vive y cree en mí. Durante la vida de ese familiar, conoció a Jesús, conoció su palabra, obedeció su palabra, la llevó a cabo. No, tienes que estar tranquila, porque tienes que estar confiada de que ese familiar tuyo partió a la presencia de Dios. Porque cuando estuvo vivo se dio el tiempo para conocer a Dios. Se dio el tiempo para ponerse a cuentas con Dios. Pudo pedirle perdón a Dios, pero también le pidió perdón a los que le rodearon. Qué tristeza, porque ya lo hemos visto. Hola Mari, qué bueno que estás aquí. Ya lo hemos visto, que muchas personas no tienen esa oportunidad. Mueren en un accidente, mueren repentinamente, y si no se pusieron a cuentas con Dios en vida, qué difícil. Qué difícil. Mucha gente piensa que por eso se tienen que hacer misas, que por eso se tienen que hacer oraciones y muchas costumbres que muchas personas tienen. Y bueno, son respetados, pero la Biblia no habla de nada de eso, no habla de un purgatorio, no habla de las misas, no habla de rosarios. La Biblia no lo dice. Y lo que no está escrito aquí, pues mejor no lo hacemos, porque quizá fueron costumbres que los hombres empezaron a hacer y que nos fueron heredando, ¿sí? No culpamos a nadie, ni se trata de eso. Ahora tenemos la verdad, y esta es la verdad. En el capítulo de Juan 8 leímos que la verdad nos hace libres. Pero fíjate, tan importante lo que dice aquí: Cristo es la resurrección y la vida. Él es el único que puede darte vida. Él es el único que va a resucitar a tu familiar que se fue. Yo ya estoy tranquila porque sé que voy a ver a mis tías y voy a ver a mi amiga y voy a ver a mi padre y a mi madre, porque tuvieron ese tiempo, tuvimos esa oportunidad de orar juntos, de pedirle a Dios perdón por los pecados cometidos. Esa es la misión tuya y la mía, fíjate. Así como Jesucristo fue y resucitó a Lázaro, que es lo que vamos a ver la semana que entra, no te lo pierdas. Tú y yo tenemos esa misión. Dice una parte en la Biblia que tenemos el ministerio de la reconciliación. Tú y yo tenemos que reconciliar al mundo con Dios. Pero bueno, ya no te vayas al mundo. Vete, quédate en casa, como dice la palabra, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, con tu esposo, con toda tu casa. Háblales, reconcílialos con Dios, háblales de esta palabra. Pero ¿cómo les voy a hablar si no la conozco? Pues ese es el tiempo.
Hay que ponernos a cuentas con Dios porque no sabíamos que nosotros éramos llamadas para reconciliar al mundo con Dios. Este mundo necesita de Dios en estos momentos. Y tristemente la gente no entiende, no obedece, que es para estar en casa precisamente. ¿Qué hacemos en casa? Oramos, rogamos, intercedemos, pedimos, estudiamos. Hay tantas enseñanzas en YouTube de tantos pastores, buenos predicadores, buenos maestros de la palabra. Es el tiempo para poderlo aprovechar. Jesús es la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, ¿cómo puedes creer en él si no lo conoces? Porque todos los días me persino, porque mientras voy en el camino voy rezando, porque digo 20 Padres Nuestros y 50 Aves Marías. Bueno, pues esa es tu manera de comunicarte con Dios, pero Él nos enseña una manera mejor. Sí, es importante hablarle a Dios con el Padre Nuestro, porque es la oración por excelencia. Cuando sus discípulos se acercaron a decirle, Señor, enséñame a orar, les enseñó a orar con el Padre Nuestro. Vete a Mateo 6 y ahí vas a encontrar la oración del Padre Nuestro. Pero esa es la introducción para que después te bases en el Padre Nuestro y vayas hablando a Dios o con Dios de acuerdo a lo que el Padre Nuestro te dice. Ponte a cuentas con Él, con los que te ofendieron o con los que ofendiste. Dale gracias por el pan de cada día, ¿sí? Bendícelo, exáltalo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Bendito, puro, excelso, maravilloso, grandioso, fiel, justo. Tanto que le podemos decir a nuestro Padre. ¿Quieres exaltar a tu Padre, a nuestro Padre? Vete a los salmos. Anota los salmos. Yo los anoté en una libreta cuando tenía una necesidad muy grande con uno de mis hijos. Escribí los 150 salmos y de ahí se me quedó la costumbre de estar escribiendo la Biblia. Yo no me la sé de memoria, pero a la hora de que escribes, de que copias, de que lees, algo se te queda aquí, que se te baja acá y que sale por acá. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en estos tiempos, que nos llenemos de su presencia, que dejemos de ver la televisión, que cuántos muertos, que las vacunas, que no compran vacunas y que el Morena y que el PRI, que el PAN y que no sé cuántos, nada más están peleando. Ya deja de ver eso y mejor ve la palabra de Dios, apaga un ratito tu televisión, date un tiempo cada día, aparta un espacio para hablar con Dios. Habla con Él como tu amigo, como tu consejero, como tu maestro, como tu hermano, como tu padre. Dice, todo aquel que vive, fíjate, está hablando en presente, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Tú estás viva, yo estoy viva, ¿sí? Estás creyendo en Dios porque estás recibiendo su palabra. Dice aquí que la fe empieza por el oír la palabra de Dios. Lo único que te va a regalar fe es la lectura de la palabra. Con la palabra tú vas a conocer a ese Señor hermoso que te salva, que te da la vida eterna, que te libra de la muerte, así como libró a Lázaro. Lo vamos a ver la semana que entra. No tenemos los tiempos porque son 54 versículos, 57, algo así. Entonces no podemos ver todo, siempre vemos la mitad un jueves y la otra mitad del otro jueves porque se queda así como en suspenso. De eso se trata, que te quedes interesada y que quieras más de nuestro Señor. Es una promesa, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Tú y yo no vamos a morir. Si en verdad creemos, si en verdad vivimos, dice, vive y cree en mí. Cristo quiere que vivas en Él y quiere que también tú le invites a tu corazón a que Él viva contigo, a que Él esté contigo, a que Él te acompañe en todo momento. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Ábrele las puertas de tu corazón, Él está tocando.
para vivir, para morar contigo, para guiarte, para que el día que Cristo venga, tú y yo seamos de las primeras que partamos con Él, si es que todavía estamos vivas. Y si ya nos llamó a su presencia, que el día de la resurrección seamos levantadas y podamos ver a nuestra familia que se fue con ellos. Sí es cierto que la distancia, la separación duele. Es muy cierto, yo te puedo entender si tú has perdido un familiar. Es tristísimo, es doloroso, sientes que se te desgarra el corazón, que no lo vas a soportar, pero Dios nos conoce y sabe qué es lo mejor. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste si yo lo necesitaba, si mis hijos lo necesitaban? Porque así tenía que ser. En el momento yo no lo entendí, pero después lo pude comprender. Y hoy le doy gracias a Dios por la paz que trajo a mi vida, que trajo a mi corazón. Yo creo que tú tienes que hacer lo mismo y solamente la paz viene de Él. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no se las doy como el mundo la da. ¿Sí? Es la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor Cati. Entonces, vamos a permanecer en Dios, vamos a vivir en Dios, dice aquel que vive y cree en mí. La Biblia es para desmenuzarla. Si tú la lees de corrido, pues así porque, híjole, es que tengo que leer la Biblia en un año. De hecho, lo estamos haciendo. Ahorita los grupos que tenemos en Facebook, bueno, en Facebook creo que vamos más atrasaditas, pero los grupos que tenemos en el WhatsApp, ya vamos hasta el libro de Números. Y nuestra intención es leer la Biblia en un año. Pero sí se necesita la disciplina, se necesita el deseo, el querer agradar a Dios. Es una manera de agradar a Dios. Dice aquí, vivir y creer en Él. Si tú vives en Cristo, si tú crees en Cristo, la vida eterna es tuyo. Lo vimos la semana pasada. Vamos a permanecer en Él, vamos a confiar en Él, vamos a saber que el día que Él nos llame a su presencia, vamos a estar con Él. Y nuestra familia no va a sufrir tanto, porque va a saber que donde estamos mejor que en este mundo. ¿Para qué quieres también un familiar enfermo, triste, adolorido, sufrido, cuando tiene la oportunidad de descansar a los pies de su Señor? Y entonces Marta le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido a este mundo. Así le puedes decir tú, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Vamos a continuar la semana que entra, mujer hermosa. Yo le doy gracias a Dios por tu vida. Yo espero y creo y confío y declaro que esta palabra ha sido una bendición para ti, así como lo fue para mí. Me ha consolado, me ha fortalecido, me ha animado y es lo que hace la palabra de Dios. Que no sea la primera ni la última vez que estás aquí conmigo. Y si ya estás de continuo, permanece, no te desanimes. Tenemos que pasar por diferentes dificultades, tenemos que pasar por pruebas, por diferentes batallas, pero de cada una Dios nos va a sacar adelante, Dios nos va a dar la victoria. Quizá la batalla que ahorita estás pasando es una batalla fuerte, es una batalla difícil, quizás sea la escasez, quizás sea la enfermedad, quizás sea el dolor, quizás sea la tristeza, la impotencia, la desesperación, alguna muerte de un familiar. Yo sé, no te puedo decir, ay, dale gracias a Dios, que sí, debemos darle gracias a Dios en todo y por todo. Así que no desmayes, preciosa mujer. Vamos a continuar de la mano de nuestro Señor y vamos a darle gracias en esta noche por la palabra que nos ha regalado y por el consuelo, la fortaleza y la esperanza que Él nos regala con su palabra. Cierra tus ojos y pon tu mano en tu corazón y dile, Señor Jesús, yo quiero darte gracias en esta noche por la palabra que has revelado a mi corazón. Gracias te doy, bendito Rey, por estar conmigo. Señor, te pido que me perdones por todo ese tiempo que yo me aparté de ti,
Te pido que me perdones cuando yo me entristecí, me dolí, cuando ese familiar se fue lejos de mí. Ahora entiendo, Señor, que todo es tu propósito, que tú estás cumpliendo una misión. Te pido, Señor, que me ayudes a mí a cumplir la misión que me has dado. Yo quiero ser ese instrumento en tus manos para reconciliar al mundo. Señor, ayúdame a reconciliar a mi propia familia, Dios, para que el día que tú nos pidas cuentas, Señor, tengamos la certeza y la confianza de que nos vamos contigo, nos vamos a tu presencia. Nos has regalado ya la vida eterna. Yo creo, Señor, que tú eres la resurrección y que tú eres la vida, y que el que está en ti, aunque esté muerto, vivirá. Señor, no vamos a morir, vamos a dormir en un sueño eterno, porque el día que tú vengas en la resurrección, tú nos vas a levantar y vamos a poder estar contigo por toda la eternidad, Señor. Gracias por este mundo, y como cada día, bendito Señor, te pido que entres en mi corazón. Te pido que perdones mis pecados, Señor. Te pido que quites de mí toda rebeldía, toda desobediencia. Yo reconozco ese sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Y nuevamente te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Permíteme caminar en ti, Señor. Permíteme creer en ti y vivir en ti, Señor. Y poder manifestar, Señor, ese olor fragante que tú me regalas, Señor, y que donde quiera que yo vaya pueda ser luz. Señor, que pueda aprovechar esa luz del día para poder trabajar para ti, para poder, Señor, compartir de tu amor, de tu poder, de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Te amo tanto, bendito Dios, y te agradezco, Señor, la obra que tú haces en mí y en toda mi casa, Señor. Gracias te doy, bendito Rey, en el nombre precioso de Jesucristo y por tu Santo Espíritu. Amén y amén. Muchas gracias, amiga mía. Gracias a quienes tuvieron la oportunidad de conectarse en este tiempo conmigo. Gracias por aquellas mujercitas que más adelante van a poder conectarse también y vamos a estar unidas en oración, en palabra, en gratitud, en testimonio. Yo las bendigo y declaro en el nombre de Jesús que viene una semana hermosa para cada una de ustedes y que la próxima semana van a ser las primeras en estar listas para escuchar la voz de Dios. Muchas gracias. Gracias, Ami. Gracias, Katy. Gracias, Moni. Gracias, Mari. Gracias a todas las que tuvieron. Gracias, Susi. Las que tuvieron la oportunidad de estar conmigo y las que van a verme después. No me interesa tanto que me vean a mí. A quien quiero que vean es a nuestro Dios Todopoderoso. Les amo y les bendigo y nos vemos dentro de 8 días, las 9 de la noche en punto. Dios les bendiga. Gracias.